Buenas tardes. Otro de los síntomas del segmento bucofaríngeo esofágico es la halitosis. La halitosis es un problema serio para los pacientes, se demoran en ir al consultorio por temor, por vergüenza. El aliento normal hay que tener claro que es inodoro, que se altera solo de modo circunstancial y transitorio por alimentos, por determinadas sustancias, por el ayuno. El mal olor o fetidez del aliento más o menos permanente es un fenómeno patológico y lo definimos con el nombre de halitosis. Es síntoma cuya importancia médico-social es extraordinaria por lo que le acabo de explicar. Hay varias causas, halitosis de causa local en la fisiopatología, hay que pensar, organizar a la hora de estudiar, organizarse para que puedan memorizar. Tenemos la halitosis de causa local que se produce por focos fétidos ahí en la cavidad oral y sus dependencias, como de lo que hablábamos ayer, una mala higiene oral, una gingivitis, una periodontitis, una boca llena de caries, pues esa es una de las causas más frecuentes. Tenemos la halitosis de causa respiratoria por procesos fétidos a nivel de los bronquios y de los pulmones, un paciente con absceso pulmonar, con una bronquitis de etiología bacteriana, pues puede presentar halitosis. La de causa digestiva y la de causa sanguínea. Entre las enfermedades fétidas de la boca, ya les expliqué, en el caso del semidiagnóstico, las dentaduras en mal estado, la amigdalitis críptica también, si un paciente tiene una faringoamigdalitis críptica, es decir, unas amígdalas con pus, una amigdalitis pultácea, pues evidentemente va a tener halitosis. Se puede deber a lesiones nasales, rinitis, adenoiditis y la sinusitis. La sinusitis es de las infecciones del tracto respiratorio superior unido a la faringoamigdalitis las que más pueden causar halitosis. En el grupo de las afectaciones del sistema respiratorio tenemos, ya les hablé del absceso pulmonar, de la neumonía, la bronquiectasia, la gangrena pulmonar. Dentro de las causas digestivas, las digestivopatías, tenemos los divertículos esofágicos y la obstrucción pilórica. Y en el aparato digestivo ahora está muy de moda, que recientemente leí un artículo donde hace referencia a la frecuencia, a la incidencia elevada de pacientes con Helicobacter pylori que presentan halitosis. Entonces eso es algo a tener en cuenta porque el Helicobacter pylori antes no era tan frecuente, pero ahora sí. Por eliminación respiratoria a partir de la sangre se ven algunos tipos de alteraciones menstruales y se exacerba marcadamente en el caso de la mujer en los días próximos a la menstruación. Describen algunos libros para que tengan otra causa. Tenemos una imagen donde detalla todas las causas de la halitosis, infecciones de la nariz o senos perinasales en orden anatómico para que para el estudiante sea más fácil de memorizar. Si empezamos por la cabeza, infecciones de nariz o senos perinasales, infecciones de boca o garganta, seguimos. Higiene bucal deficiente, proceso maligno de la boca o garganta, un cáncer de garganta, un cáncer de la cavidad oral, excreción pulmonar de algunos condimentos, acceso pulmonar, por ejemplo, éstasis gástrica o regurgitación gástrica y la diabetes y algunas otras enfermedades que tienen un aliento allí muy específico. La diabetes está con la respiración acetónica. La diabetes tiene su aliento específico, pero por ejemplo, si es un diabético que tiene una mala higiene de la cavidad oral o es un diabético que tiene una dentadura, que son más propensos a tener dañada la dentadura, tiene muchas caries, tiene gingivitis, tiene periodontitis, que la incidencia de la periodontitis en el diabético es mayor, pues va a tener halitosis por varias causas. Continuamos con los síntomas del segmento bucofaríngeo esofágico y tenemos las alteraciones del gusto.
Las alteraciones del gusto son sensaciones subjetivas de mal gusto que algunos enfermos las refieren en su boca y en su lengua y que refieren con cierta frecuencia en la anamnesis. Tengo mal gusto, la boca me sabe amarga, así refieren los pacientes. Lo identifican como sabor amargo, agrio, dulzaino, pastoso y metálico. Entonces hay que orientarse cuando el sabor es amargo, cuando es dulce, cuando es metálico, pues en qué probables etiologías tengo que pensar. Si el sabor es amargo, hay que pensar en alteración biliar por reflujo. Si el sabor es agrio, corresponde con fenómenos de regurgitación gástrica. Si el sabor es dulce, está relacionado con fenómenos de antiperistalsis de origen intestinal. Y el sabor metálico nos lo planteamos en algunas discinesias y se ve también en pacientes con prótesis dentales u otras prótesis, y hay algunos medicamentos, como es el caso del metronidazol, que son causa de sabor metálico en la cavidad oral. Puede observarse en procesos hepatobiliares crónicos, funcionales y orgánicos, el sabor amargo, en los dispépticos nerviosos sin alteración biliar, en algunos casos de discinesia gástrica, de gastritis con hipercloridia y úlcera duodenal, y los sabores dulces, pastosos y metálicos se ven en discinéticos gastrointestinales, así como también en amigdalitis, en caries, en prótesis dentales y en nasofaringitis. Si es algo tan sencillo como tengo la boca amarga, que nos refiere al paciente, nos puede estar orientando a que hay una alteración, por ejemplo, biliar. Entonces, resumiendo las alteraciones del gusto o del sabor, el amargo, procesos hepatobiliares crónicos, funcionales y orgánicos, en dispépticos nerviosos, quiere decir en pacientes nerviosos, el agrio, discinesia gástrica, gastritis con hipercloridia y úlcera. Los dulces, pastoso y metálico, en algunos procesos discinéticos gastrointestinales, amigdalitis, caries, prótesis dentales, y también se ven algunas alteraciones del gusto a manera de algo curioso de tipo sanguíneo en algunas endocrinopatías de tipo ovárico, disturbios menstruales, así como intoxicaciones exógenas y endógenas y en la administración de algún tipo de medicamento. Entonces, hasta allí las alteraciones del gusto. Seguimos con otro síntoma que es el bruxismo, también se llama rechinamiento dentario, es el movimiento circular de los dientes de dirección y sentido lateral que rozan entre los planos intercuspidios inclinados con una presión intensa. A veces no se interrumpe durante la noche y viene del griego brichein, que significa, de ahí la palabra bruxismo, rechinar los dientes, o bruxomanía, que consiste en la contracción intensa y prolongada de los músculos maceteros durante el sueño, pero incluso puede mantenerse durante el día, que es algún detalle extremadamente importante. Cuando se presenta de noche se denomina fenómeno de Caroli, se observa en sujetos nerviosos y neuróticos y también por el estrés, aunque la persona no sea nerviosa, si está muy estresada puede presentar bruxismo, sobre todo en horas de la noche. Y la otra causa importante de bruxismo es el parasitismo intestinal. Paciente con bruxismo, hay que descartarle un parasitismo intestinal. Podemos, con el examen de la cavidad oral y de la dentadura, podemos saber de qué magnitud es el bruxismo, porque el desgaste de los dientes nos va a indicar si tiene un bruxismo importante de noche. Ahora hay un dispositivo que colocan los odontólogos, que es una placa miorrelajante que evita el desgaste, porque el desgaste no tiene retroceso. Incluso se ve con frecuencia el bruxismo en los pacientes diabéticos y en los viejitos, y a veces tienen una dentadura en buen estado, sin embargo se desgasta completamente, que hay que extraerle toda la dentición por el bruxismo. Otros síntomas del que vamos a hablar es la disfagia. La disfagia ya ustedes resumieron que es una sensación subjetiva, es la dificultad para tragar, que puede ser permanente o puede ser transitoria.
La disfagia hay varios tipos, es uno de los síntomas un poquito más complicado. Está la orgánica, mecánica, con una base anatomopatológica, y está la funcional, espasmódica, de base fisiopatológica. ¿Qué significa esto? Que la orgánica es donde hay un daño orgánico, es decir, el órgano, en este caso el esófago, o tiene un tumor, o tiene una estenosis, está afectado. Y la funcional es ese mismo órgano, no tiene un tumor ni tiene una estenosis, pero no funciona como debería funcionar. También les vamos a clasificar la disfagia en alta, mediana y baja, porque el esófago es un órgano bastante largo. La alta por alteración del reflejo deglutorio con trastorno de las vías aferentes y eferentes. Es inmediatamente que el paciente traga, empieza la dificultad. La mediana es vecina allí en el esófago. Hay una espina irritativa que puede alterar lo que es la peristalsis relajatoria de este órgano y produciendo una disfagia de localización mediana. Logra tragar, pero cuando la comida va por la presión media del esófago, para que me entienda, pues allí empieza la dificultad. Y la baja es cuando hay una espina irritativa, pero de localización baja, que altera lo que es la peristalsis relajadora en la fase terminal y produce una disfagia funcional baja, con una pérdida del equilibrio vagosimpático o con alteraciones de los esfínteres o sus medios mecánicos de contención. Muchísimas causas de disfagia. Tenemos la orgánica. Hay una disminución de la permeabilidad bucofaringeo-esofágica y cualquier proceso patológico obstructivo a cualquier nivel de dicho conducto ocluye la luz y determina una disfagia orgánica o mecánica. Puede ser intrínseca por procesos proliferativos o estenosantes que crecen hacia la luz del órgano, o extrínseca por procesos que crecen y aplastan el esófago desde el mediastino, ocluyendo también su luz. Y tenemos la funcional, que obedece a múltiples causas y complejas alteraciones de la fisiología de la deglución. Al no ser conocida con exactitud este mecanismo, debe aceptarse muchas hipótesis. Por ejemplo, la funcional es la del paciente que tiene dificultad para tragar, lo estudiamos, no tiene estenosis, no tiene un tumor, generalmente es un paciente anciano que ya la función del órgano está afectada. Los viejitos generalmente empiezan a tener dificultad para tragar, no poder comer pan, no poder comer arroz, tener que comer muchas papillas, y es por eso, porque tienen una disfagia funcional. Pero igual hay que estudiarlo porque hay que descartar que no sea orgánica, quiere decir que no tenga un cáncer de esófago, que es bastante frecuente. Causas son muchas. Hay muchísimas enfermedades que ocasionan disfagia, desde por ejemplo enfermedades simples como que el paciente tenga una faringoamigdalitis, va a tener dificultad para tragar, hasta enfermedades con compromiso neuromuscular, enfermedades del sistema nervioso central que dan parálisis, producen parálisis a nivel muscular y el paciente no puede tragar, enfermedades neurológicas como el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares que se acompañan de disfagia, en dependencia del lugar donde se afecte, pues el paciente puede tener dificultad para tragar, un paciente que tenga un accidente cerebrovascular. Entonces son muchas las causas, no son solamente causas del aparato digestivo, es un paciente que hay que estudiarlo bien para descartar múltiples etiologías. Otro de los síntomas es la pirosis, que es la sensación de calor, ardor o quemadura que experimenta el enfermo detrás del esternón en la cercanía de la tercera porción. La pirosis, hay que pensar en varias enfermedades, una hernia del hiato esofágico, por ejemplo, una esofagitis terminal, lesiones esofágicas bajas y yucta diafragmática, gastritis crónica, discinesias esofagogástricas pueden originar esa sensación de calor y de ardor allá a nivel del esternón, procesos inflamatorios abdominales, que es decir, procesos que no tienen que ver con el aparato digestivo, como el caso de una apendicitis, y está también la pirosis de las personas psiconeuróticos, de los taquifágicos, de las personas muy nerviosas, la pirosis de los alérgicos,
también. Es decir, que hay muchas causas y hay que estudiar muy bien el paciente. Otro de los síntomas es la pituita, que es la expulsión por la boca a modo de vómito del contenido anormal y previamente acumulado en las porciones bajas del esófago, que también se llama regurgitación esofágica. Quiere decir, es un pequeño vómito que puede ser por hipersecreción salival, es decir, por cialorrea, puede ser por la producción de elementos anormales del propio esófago, por divertículo, por esofagitis, por tumores, y puede ser por reflujo gástrico de variable acidez, que la secreción pasa a través del cardias y se acumula en el esófago. Entre las enfermedades productoras de pituita se considera la cialorrea y la cialofagia. Está la pituita, quiere decir, esa regurgitación se produce mucho en los fumadores, en los alcohólicos, en los pacientes que tienen una esofagitis, en la acalasia esofágica, en la gastritis crónica, quiere decir que son múltiples enfermedades las que pueden producir este síntoma. Entonces es un paciente que hay que estudiar y estudiarlo muy bien y no pensar que no tiene importancia, porque cualquier síntoma del aparato digestivo puede ser algo muy sencillo, como es el caso de la disfagia, que el paciente puede tener disfagia funcional porque ya está viejito y no funciona bien el esófago. Pero igual este mismo paciente puede tener un cáncer de esófago. Entonces, como es un órgano que no hay maniobras para examinarlo, que hay que hacer endoscopía, pues lo más recomendable es referir con el gastroenterólogo para que el paciente se pueda estudiar adecuadamente y no hayan errores diagnósticos. Ya los síntomas que corresponden con la boca, pues sí, la boca la podemos revisar muy bien. Ya les enseñé que con un instrumental extremadamente sencillo, que existe en todas las consultas, que lo tiene cualquier médico general y podemos hacer muy bien el diagnóstico. Hasta aquí la primera parte de los síntomas digestivos del segmento bucofaringeo esofágico. Vamos a continuar en otros videos con el gastroduodeno hepato bilio pancreático y con el entero colon rectal. Así que nos quedan dos secciones más de síntomas del aparato digestivo y están pendientes las maniobras del abdomen, que se las voy a proyectar en video también para que se las puedan aprender, y nerviosos. Entonces estudien, no dejen acumular y aprovechen el tiempo. Hasta luego y buenas noches.